durante milenios, el río Éufrates, esta serpiente de agua que serpentea entre las cunas de la civilización, ha albergado secretos inmemoriales, advertencias susurradas en profecías, verdades grabadas en la tosca piedra de templos olvidados, mensajes preservados en el silencio sagrado de las escrituras. Estos misterios, enterrados bajo capas de arena y tiempo, parecían destinados a un sueño eterno. Pero ahora, estos secretos ya no están enterrados. A medida que el río se seca a un ritmo sin precedentes en la historia registrada, su inexorable retroceso revela abismos que antaño estuvieron sellados por toneladas de agua. Antiguas cámaras, antaño selladas por el agua, han emergido, sus entradas abiertas como bocas que gritan una verdad silenciosa, exponiendo evidencias tan impactantes, tan desconcertantes, que el mundo ya no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. 4 enormes cadenas, de un tamaño que desafía cualquier forja humana, advertencias grabadas en 17 lenguas antiguas, algunas conocidas solo por un puñado de eruditos, y huellas que no pertenecen a ninguna criatura humana o terrestre conocida. Los investigadores, pálidos y con voces temblorosas, ahora creen que lo inimaginable ha sucedido. Los 4 ángeles encadenados bajo el Éufrates han sido liberados. Y según el Apocalipsis, su liberación marca la cuenta regresiva final para el regreso de Jesucristo. Antes de empezar, por favor, denle me gusta, comenten y suscríbanse para apoyar este canal. Nunca debieron haber estado allí. El gobierno francés, en un intento por mantener el secreto y el control, había cerrado toda la sección de tierra a lo largo del Éufrates después de que una serie de terremotos inexplicables sacudieran la región, sembrando el pánico entre la población local. Vehículos policiales robustos e intimidantes custodiaban el perímetro, sus luces intermitentes iluminaban la noche con un frío resplandor azul. Silenciosos y omnipresentes drones de vigilancia cruzaban el cielo día y noche, sus lentes escaneando el más mínimo movimiento. Ningún civil, y mucho menos un científico actuando de forma independiente, podía acercarse a menos de 5 kilómetros de la zona restringida. Pero eso no los detuvo. Chloé, la geóloga dedicada por completo al estudio de anomalías subterráneas, sentía en el fondo que estos temblores eran todo menos naturales. Sus instrumentos, su intuición, todo le indicaba una anomalía organizada y rítmica. Leo, cuya mente era una biblioteca ambulante, dominando más de una docena de lenguas antiguas, estaba convencido de que los símbolos vistos por los aldeanos cercanos estaban vinculados a cultos mesopotámicos olvidados, oscuros rituales anteriores incluso a la escritura. Lucas, el arqueólogo pragmático y directo, simplemente había afirmado que el silencio ensordecedor de las autoridades solo significaba una cosa: ocultaban algo monumental, potencialmente aterrador. Y así, los tres, unidos por una frágil alianza de curiosidad científica y miedo primario, se deslizaron entre las barricadas al amparo de una noche sin luna, impulsados por una poderosa e inquietante sensación de que lo que yacía bajo tierra había comenzado a llamarlos. Sus linternas, haces nerviosos y solitarios, rasgaron la aterciopelada oscuridad al llegar a una fisura irregular recién abierta por los temblores. Pero lo que descubrieron en el interior no fue solo una grieta moldeada por la naturaleza caprichosa. Era una entrada. Muros de piedra pulida descendían en un ángulo casi perfecto, una geometría tan inmaculada y simétrica que ni siquiera las máquinas modernas más sofisticadas podrían haberlos tallado con tanta precisión. Ninguna marca de herramienta, ningún rastro de erosión, ninguna explicación lógica pudo apaciguar sus mentes racionales. Cuanto más descendían al núcleo de la Tierra, más cambiaba el aire. Se volvía denso, casi palpable. Un sabor metálico y acre llenó sus bocas, mientras una descarga eléctrica parecía crepitar en su piel, como si estuvieran entrando en un lugar intacto por el tiempo, un santuario o una prisión preservada de toda corrupción exterior. Entonces aparecieron los símbolos. Extrañas marcas cubrían las paredes, completamente invisibles a simple vista al principio, hasta que Leo, casi por accidente, iluminó la piedra con su lámpara ultravioleta. Inmediatamente, miles de sellos brillaron con una luz azul fantasmal, arremolinándose por las paredes como constelaciones de otro universo. Su diseño no se parecía a nada encontrado en los registros arqueológicos. Fluidos, nítidos, casi vivos en su complejidad. Y bajo cada grupo de símbolos, tallados en 17 lenguas antiguas, sumerio, acadio, arameo, persa antiguo e incluso protosemita, aparecía una única advertencia, repetida sin cesar: no abrir. Quienes estén atados esperan la hora señalada. La frase parecía latir con un tenue resplandor,
como si reaccionara a su presencia, al calor de su aliento. El equipo de Chloe empezó a captar vibraciones, pulsos regulares y rítmicos, como el lento latido de algo enorme, enterrado en las profundidades de la tierra. Cada pulso hacía temblar el suelo del túnel, tan levemente que era casi imperceptible, pero suficiente para hacer vibrar sus huesos. Y con cada paso hacia abajo, la temperatura descendía anormalmente. Sus exhalaciones se convertían en nubes de vapor blanco. Se formaba escarcha en los bordes de la piedra, brillando bajo las lámparas. Sin embargo, el aire permanecía denso, pesado, casi vivo, demasiado cálido para que la escarcha fuera natural. A medida que avanzaban, encontraron manchas de un residuo orgánico oscuro esparcidas por las paredes. Las muestras que Chloe recogió se adhirieron a sus guantes como alquitrán vivo, resistiendo el contacto como si fueran conscientes de su tacto. Bajo la luz ultravioleta, los residuos brillaban con patrones cambiantes, casi como pequeños símbolos que intentaban reorganizarse para formar un mensaje indescifrable. El suelo estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiándolos cada vez más abajo, hacia el corazón del misterio. Este no parecía un pasaje creado para humanos. Cada instinto, cada fibra de su ser gritaba que estaban entrando en un espacio construido para algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. En el momento en que llegaron al descenso final, los tres comprendieron la aterradora verdad. Esto no era solo una cueva. Era una prisión, y algo en su interior ya había comenzado a despertar. El descenso terminó tan abruptamente como había comenzado. El estrecho y opresivo túnel se abrió de repente a una vasta cámara circular. El espacio era tan enorme, su ingeniería tan inconcebiblemente perfecta, que por un momento que pareció una eternidad, los tres científicos olvidaron respirar. Sus pulmones se congelaron, sus mentes luchaban por aceptar lo que veían. Las paredes se alzaban formando una cúpula perfecta, sin el más mínimo error de cálculo, sin la más mínima imperfección. La estructura parecía menos tallada a mano o a máquina que haber cobrado existencia, como si la piedra misma hubiera obedecido una orden divina o demoníaca, doblegando su propia naturaleza para formar esta cúpula perfecta. En el centro de la habitación yacía lo imposible, 4 cadenas colosales, cada una más gruesa que un torso humano, que se extendían desde 4 puntos de anclaje equidistantes. El metal no estaba oxidado. No era antiguo en el sentido convencional. Parecía vivo, liso, oscuro y ligeramente iridiscente, captando la luz con colores que ningún mineral conocido debería producir. Lucas se acercó, extendiendo dedos temblorosos. En cuanto tocó la cadena, retiró la mano con un jadeo de sorpresa. «Está caliente», murmuró, su voz apenas audible en el inmenso silencio. Como si algo acabara de estar aquí. Chloe examinó el metal con su termómetro. La lectura fluctuaba erráticamente. Primero fría, luego cálida, luego algo intermedio, como si la cadena no pudiera decidir a qué estado pertenecía. Cadenas que habían sido diseñadas para contener algo vasto, algo poderoso, ahora yacían vacías. Leo siguió las cadenas con su linterna, y fue entonces cuando lo vieron. En el suelo, profundamente impresas en el polvo y la piedra, había huellas. Huellas enormes. Cada una medía casi 3 metros de largo, los talones se hundían varios centímetros en el suelo como si la criatura pesara cientos de libras. El paso entre las huellas era demasiado largo para cualquier humano, demasiado deliberado para ser aleatorio y demasiado reciente para pertenecer a algo enterrado durante milenios. Las huellas no erraban, conducían a alguna parte. Mientras Chloe seguía su dirección, su luz parpadeó sobre las grietas irregulares que recorrían las paredes de la habitación, como rayos congelados en piedra. Las fracturas eran limpias, recientes e irradiaban desde cada punto de unión. Las paredes no habían envejecido. Se habían hecho añicos. Algo había sido arrancado, liberado a la fuerza. La voz de Lucas tembló. Lo que sea que estuviera aprisionado aquí, no escapó. Fue liberado. Leo levantó su cámara hacia el pilar más cercano y se quedó paralizado. Grabadas en la superficie, no, talladas, había marcas de garras. 5 surcos profundos, cada uno más grueso que un dedo, excavados en la roca sólida. La fuerza necesaria para realizar semejante acto superaba la fuerza humana, la de cualquier animal conocido, desafiaba toda explicación.
Un olor acre y sulfuroso flotaba en el aire, quemando la garganta con cada respiración. Chloe tosió, tapándose la boca. Ese olor, dijo, no es geológico. Algo ardía allí, pero la piedra no estaba carbonizada. El sabor metálico del miedo se asentó en sus lenguas. Sus instrumentos empezaron a fallar, las brújulas giraban descontroladamente, los detectores de campos electromagnéticos chirriaban con interferencias. La tablilla de Chloe mostraba distorsiones fantasmales en un bucle donde las cadenas tocaban el suelo, como si una energía invisible aún se aferrara a los grilletes vacíos. La cámara parecía abandonada, pero no segura. Silenciosa, pero no vacía. Algo había despertado allí. Algo antiguo. Algo consciente. Y las huellas que salían de la cámara sugerían una verdad aterradora: las criaturas no solo habían escapado. Tenían un destino. Lo que los científicos descubran a continuación hará que esta cámara parezca ordinaria en comparación. Sigan observando. Lo que sigue lo cambia todo. La alcoba era la única parte de la cámara intacta por la violencia. Mientras piedras destrozadas y pilares fracturados los rodeaban como los restos de una guerra antigua, este estrecho espacio parecía preservado, protegido, como si incluso los seres que huían lo hubieran evitado. Una fina cortina de polvo flotaba en el aire, brillando con un resplandor casi dorado cuando la luz de Leo la atravesaba. Algo sagrado persistía allí. Incrustada en lo profundo de la pared del fondo, medio enterrada por siglos de sedimento, había una tablilla de arcilla. Su superficie brillaba tenuemente, no con luz propia, sino con presencia. Lucas pasó una mano sobre ella y sintió un calor que irradiaba de la arcilla endurecida, algo completamente imposible para un artefacto sellado durante miles de años. Leo reconoció al instante la escritura tallada en la tablilla. Acadio, murmuró con voz reverente. Más antiguo que Babilonia, más antiguo que Sumeria. Los caracteres eran nítidos, deliberados, grabados con una herramienta o una mano de fuerza excepcional. Al trazar los surcos, Leo se dio cuenta de que las líneas eran demasiado profundas, demasiado poderosas para que dedos humanos las hubieran forjado. Cada símbolo se curvaba con precisión. Sobrenatural, como si el escritor no hubiera grabado la arcilla, sino que la hubiera quemado. Lenta y metódicamente, Leo tradujo las líneas. Cuando la tierra tiemble, los 4 romperán sus ataduras. El 6º sello se acerca. Ha llegado la hora. La habitación pareció respirar con sus palabras, el aire se tensó como si la profecía misma hubiera despertado. Chloe retrocedió, con la piel de gallina. Estas líneas corresponden al libro del Apocalipsis. La misma secuencia, los mismos símbolos. Pero eran los bordes de la tablilla lo que más los inquietaba. La arcilla estaba calcinada, quemada hasta un negro intenso, pero el centro permanecía intacto. Era como si el calor hubiera salido de dentro, irradiando hacia afuera, deteniéndose a punto de destruir la inscripción. Lucas examinó el dibujo carbonizado. No fue fuego, murmuró. Es algo más. Algo más cálido. Controlado. Leo continuó barriendo la hornacina con su linterna y notó un segundo objeto enterrado bajo piedras sueltas. Un fragmento, una esquirla. La mitad de una tablilla, rota hacía mucho tiempo, pero aún lo suficientemente intacta como para ser leída. La inscripción era más corta, pero mucho más siniestra. Se alzan. No solos. Sin explicación, sin más escritura. Solo una advertencia tan brutal que incluso la piedra pareció encogerse a su alrededor. Chloe sintió el peso de las palabras calar en sus huesos. Si los 4 no eran los únicos atados allí, ¿qué más estaba aprisionado bajo este río? El silencio que siguió no fue vacío. Parecía vigilante. Las paredes parecieron absorber el sonido de sus respiraciones. Las partículas de polvo dejaron de flotar, suspendidas en el aire. Incluso los leves temblores que Chloe había sentido antes se desvanecieron, reemplazados por una quietud tan absoluta que parecía antinatural, como si la propia cámara estuviera esperando, escuchando, marcando el momento en que la profecía finalmente se había pronunciado en voz alta después de 5 milenios de silencio. Leo dejó el fragmento con cuidado. No eran advertencias, dijo en voz baja. Eran instrucciones.
para quienquiera que encontrara este lugar después de la ruptura. Y ninguno de los dos podía quitarse de la cabeza la sensación de que leer la profecía no había revelado la verdad. La había activado. El primer indicio de que algo inmenso se agitaba bajo el Éufrates no provenía de la vista ni del oído, sino de la tierra misma. Lo que deberían haber sido réplicas dispersas comenzaron a intensificarse formando un patrón. Pulsos regulares y rítmicos, espaciados con una precisión inquietante. Nada aleatorios, nada natural. Una secuencia. Al analizar las frecuencias, la verdad se hizo evidente. 40 señales distintas se movían por las fisuras subterráneas, recorriendo trayectorias paralelas como si obedecieran una sola orden. Y cuando éstas se sumaron a las 4 que habían roto sus cadenas, el total correspondió a un número susurrado en una antigua profecía, 44 seres ahora activos bajo el Éufrates. Las escrituras habían advertido desde hacía tiempo de un tiempo así. Apocalipsis 9 y 14 habla de ángeles atados al gran río Éufrates. Apocalipsis 9 y 15 añade que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Pero en ninguna parte del texto se afirmaba que los 4 se alzaran solos, solo que serían los primeros. Con el paso de las horas, las señales se hicieron más claras. Sus movimientos estaban sincronizados, reflejando trayectorias geométricas idénticas a los patrones grabados en las profundidades de las cámaras ocultas. Patrones que algunos eruditos creían que eran mapas espirituales, no arquitectónicos. Cada vibración conllevaba un peso, una pesadez, como si pisadas antiguas resonaran a través de las capas de la tierra. La noche revelaba lo que el día ocultaba. Drones térmicos registraron figuras altas y esbeltas deslizándose por las riberas, formas más frías que el aire circundante, sin proyectar sombras adecuadas, dejando rastros de píxeles distorsionados como si la realidad se curvara ligeramente a su alrededor. Sus proporciones se asemejaban a la forma humana, pero eran falsas, estiradas, imitadas, como si la humanidad las estuviera copiando a ellas en lugar de lo contrario. Testigos a lo largo del río Éufrates confirmaron las observaciones. Varios hablaron de observadores oscuros de pie cerca de la orilla al anochecer, inmóviles, mirando al río como centinelas esperando una señal. Uno describió una repentina opresión en el pecho, un miedo que no era mío, como si el aire mismo tuviera miedo. Otros afirmaron que las figuras se volvieron hacia ellos aunque no tenían ojos visibles. Entonces llegó la niebla. No la bruma flotante de una orilla común, sino formas definidas que se alzaban precisamente donde las señales sísmicas eran más fuertes. La niebla se arremolinaba, se curvaba y se movía como guiada por formas invisibles. Quienes se adentraron en estas nubes describieron una frialdad que rozaba la piel y golpeaba la mente directamente. Algo antiguo que pasaba, algo despierto. Los animales lo percibieron antes que los humanos. Los perros gemían en los rincones vacíos. El ganado se negaba a beber. Las aves huyeron de secciones enteras del cielo, dejando pasillos de un silencio antinatural. Incluso los insectos desaparecieron, evitando el río como si obedecieran a un instinto más antiguo que la creación. Quedó claro que no se trataba de fenómenos aislados. Era una formación, una reunión, una asamblea anunciada. Ezequiel 7:6 declara: ha llegado el fin. Ha llegado el fin. Se ha levantado contra ti. Y el movimiento bajo el Éufrates parecía hacerse eco de ese mismo despertar. Algo oculto durante mucho tiempo estaba surgiendo. Algo atado por la profecía ahora se movía con un propósito. Y estas primeras señales eran solo el comienzo. Si quieres seguir descubriendo lo que las escrituras y la ciencia están revelando juntas, dale a me gusta, comenta y suscríbete para no perderte la próxima revelación. Durante días, habían aparecido extrañas fluctuaciones en las lecturas del agua a lo largo de una estrecha curva del Éufrates. Intensos picos de calor que brotaban de las profundidades y desaparecían en segundos. Ninguna formación natural podía explicarlo. Ni respiraderos volcánicos, ni bolsas geotérmicas, nada reconocible. Para investigar, se desplegó un dron. Al principio, las imágenes solo mostraban corrientes turbias y sedimentos que se desplazaban perezosamente por la pantalla. Luego, la superficie del río se onduló, no al azar, sino intencionadamente, como si algo debajo estuviera probando el límite entre su mundo y el nuestro. Una forma oscura y serpenteante se alzó de las profundidades, larga y fluida,
retorciéndose como una cinta viviente de sombra. Momentos después, la criatura rompió la superficie. Un cuerpo enorme y serpenteante, de 9 a 12 metros de largo, se elevó en un movimiento aterrador. Sus escamas negras brillaban como nubes de tormenta empapadas de petróleo. Cada una era lo suficientemente afilada como para captar y dispersar la luz moribunda. Pero fueron los ojos los que helaron al observador hasta los huesos. La criatura no se limitó a mirar al dron. Se concentró en él, como si supiera que la observaban. Un brillo rojo pulsó tras sus pupilas, algo antiguo, deliberado, algo que había esperado demasiado tiempo. Entonces, el dron murió al instante. No por el agua, ni por una colisión, sino por una repentina y violenta explosión de sonidos de baja frecuencia. Un solo pulso retumbante, lo suficientemente potente como para romper los sensores de audio y apagar los motores, consumió la nave y la envió en espiral al río. La perturbación no terminó ahí. En cuestión de segundos, toda la sección del Éufrates comenzó a hervir violentamente. No con un calor abrasador, sino con un movimiento demasiado vasto para pertenecer a una sola criatura. Las olas chocaban contra la corriente natural, formando vórtices irregulares que desafiaban todas las leyes de la hidrodinámica. Era como si el propio lecho del río se moviera, desplazando el agua con cada movimiento lento y deliberado desde abajo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la orilla reveló nuevas cicatrices. Marcas de garras profundas e irregulares, talladas directamente en la piedra. Ningún animal podría haberlas dejado. Ninguna herramienta humana podría haberlas replicado. Cada surco era tan ancho como un antebrazo y cortado con la precisión de una fuerza aplastante, como si la piedra hubiera sido destrozada por la fuerza bruta, no erosionada por el tiempo. A medida que se mejoraban los fotogramas finales del vídeo, emergieron más detalles. Justo antes de que la imagen se convirtiera en una toma estática, las escamas de la criatura reflejaban un patrón. No una coloración aleatoria, sino una secuencia deliberada de símbolos, marcas antiguas, las mismas que se encontraron en la tablilla profética oculta bajo el río. No se trataba de una aparición accidental, ni de una especie desconocida. Estaba escrito: hace mucho tiempo, se alzan, no solos. Los 4 que habían roto sus cadenas eran solo el comienzo. Y algo más antiguo, más profundo, mucho más antiguo que los propios ángeles, se agitaba ahora bajo el Éufrates. Comenzó sin previo aviso. Ninguna nube de tormenta se reunió, ningún viento cambió de dirección, ninguna lectura atmosférica insinuó nada inusual. En un momento el cielo sobre el Éufrates yacía en su quietud ordinaria, y al siguiente era del color de la sangre. Un carmesí profundo e imposible se extendía por el horizonte como luz líquida filtrándose en los cielos. No se desvanecía desde el oeste como una puesta de sol. No se desplazaba como polvo o arena. Apareció de repente, como si un velo se hubiera rasgado sobre nuestras cabezas. Con el cielo rojo llegó algo mucho más inquietante, el silencio. No la suave pausa de la naturaleza al anochecer, sino un vacío repentino y absoluto. Los insectos callaron. Los pájaros desaparecieron en pleno vuelo. El río mismo se detuvo, sus corrientes turbulentas se volvieron anormalmente suaves, reflexivas, vigilantes, como si el agua estuviera conteniendo la respiración bajo el firmamento rojo sangre. Los instrumentos que se habían dejado cerca de la orilla no detectaron cambios de temperatura. Sin embargo, el ambiente parecía alterado. El aire se densificó, cargado no de calor, sino de significado. El cielo no era simplemente rojo. Estaba vivo, moviéndose en corrientes superpuestas que se retorcían en formas demasiado fugaces para ser nombradas. Líneas se curvaban y se doblaban a través de la niebla carmesí, formando siluetas que recordaban alas, vastas, arqueadas y antiguas. Entonces comenzó la luz. Destellos de iluminación se abrieron paso a través de las nubes rojas completamente silenciosas. Se ramificaron hacia abajo en vetas de fuego blanco, tocando el Éufrates por un solo instante antes de disolverse en vapor. Cada impacto produjo ondas sincronizadas en la superficie del agua. Ondas que se propagaron hacia afuera con un ritmo perfecto, todas pulsando en la misma dirección, la cámara oculta donde se habían encontrado las cadenas. Poco después, el suelo comenzó a zumbar. Una vibración baja, constante y rítmica, recorrió la tierra. No lo suficientemente fuerte como para ser un terremoto,
pero inconfundible, como un latido resonando bajo la tierra. Latía a través de la piedra y la carne, en sincronía con los destellos silenciosos del cielo. A medida que las pulsaciones se intensificaban, la niebla se elevaba del río. No era una niebla flotante arrastrada por el viento, sino densos zarcillos que se curvaban hacia arriba con deliberada intención. La niebla serpenteaba entre los juncos y las piedras, evitando la luz artificial, concentrándose en los puntos más oscuros de la orilla. En su interior, comenzaron a emerger formas, grandes siluetas encorvadas cuyos contornos brillaron y se evaporaron, solo para reaparecer más adelante en la orilla. No caminaron. No se giraron. Simplemente observaron. El cielo volvió a latir, una vez, dos veces, pesado, deliberado, como una señal enviada desde los cielos a la tierra. Algo respondió en el río, y algo en el río respondió al cielo. Ya no era un espectáculo natural, ya no era el clima, ya no era casualidad. El cielo rojo se había convertido en una señal, una advertencia, pues lo que había surgido de las profundidades ya no estaba atado bajo el Éufrates. Ahora incluso los cielos mismos daban testimonio. Durante siglos, antiguos teólogos, profetas y escribas habían advertido que llegaría un momento en que la barrera entre lo visible y lo invisible se rompería, cuando seres una vez restringidos por mandato divino resurgirían. Según una antigua profecía, la liberación de los ángeles caídos no es caótica ni accidental. Está programada, entretejida en una cronología cósmica escrita mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. El libro del Apocalipsis describe este momento con escalofriante precisión. En Apocalipsis 9, 14-15, una voz ordena: desatad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estas palabras revelan 3 verdades asombrosas. Primero, los ángeles no son espíritus libres que vagan por los reinos. Están atados, restringidos con fuerza intencional. Segundo, están atados a un lugar específico, el Éufrates, la cuna de la civilización primitiva y la primera línea de la historia bíblica. Tercero, su liberación tiene un tiempo designado, preparado para la hora, el día, el mes y el año. Nada es aleatorio. Nada es accidental. Es el tiempo divino. Otros textos antiguos se hacen eco de la misma advertencia. El libro de Enoc describe a los vigilantes, seres poderosos que descendieron en los días de Jared, corrompieron a la humanidad y fueron encadenados bajo tierra por su rebelión. Su sentencia fue temporal, no eterna. Enoc 10 y 12 registra que serían encarcelados, hasta el día de su juicio, lo que implica que un día de liberación debe preceder al juicio final. Incluso Jesucristo habló de una era en la que las fronteras espirituales se debilitarían. En Lucas 9 y 26, dijo: los corazones de los hombres no temerán, porque los poderes del cielo serán conmovidos. La frase, poderes del cielo, no se refiere a las estrellas ni a los planetas. Se refiere a las autoridades espirituales, seres cuya influencia se extendió una vez sobre el mundo antiguo. Los profetas describen constantemente este evento como un punto de inflexión. Cuando los caídos son liberados, el mundo no se detiene de inmediato. Al contrario, la liberación es el detonante, el inicio de la secuencia final que conduce al juicio. Los juicios anunciadores del Apocalipsis, el surgimiento del caos en la tierra y la sacudida del cielo y la tierra son consecuencias de este momento. Antiguas inscripciones encontradas cerca del Éufrates hacen eco de las Escrituras: cuando la tierra tiemble, los que están atados se levantarán, los sellos se romperán, la hora señalada amanecerá. Durante generaciones, estas palabras fueron descartadas como mitos. Ahora, se leen como una cuenta regresiva. Porque la profecía es clara: cuando los ángeles caídos sean liberados, el mundo entrará en el umbral de la era final, preparando el escenario para el regreso del Rey. Al otro lado del Éufrates, las señales comenzaron a converger, no como fenómenos aislados, sino como los hilos de un mismo tapiz que se desplegaba. No hubo destellos de luz, ni formas repentinas que surgieran del suelo, ni una sola perturbación que pudiera señalarse como el origen. En cambio, emergió algo mucho más inquietante, un patrón, una reunión de señales largamente predichas, que ahora se alineaban con una precisión inquietante. La atmósfera cambió primero, no físicamente, sino perceptualmente, como si el mundo mismo hubiera adquirido un tono diferente. Quienes estaban cerca del río describieron una pesadez en el aire, una sensación de anticipación,
como si la creación se estuviera preparando para algo que recordaba, pero que la humanidad había olvidado. Las Escrituras hablan de momentos así. Romanos 8:22 declara: toda la creación gime, y el valle del Eufrates comenzó a asemejarse a un lugar que gemía bajo el despertar de una profecía. Luego vino la alineación de las señales. Símbolos antiguos, enterrados durante mucho tiempo bajo sedimentos e historia, comenzaron a aparecer en lugares inesperados. Grabados en piedras, patrones en la tierra agrietada, formas que emergían de la erosión. No eran manifestaciones sobrenaturales, sino recordatorios, ecos de un lenguaje más antiguo que las naciones, que ahora resurgía como convocado por la misma fuerza que una vez ató a los ángeles bajo el río. Las lecturas ambientales cambiaron a ritmos sincronizados. Instrumentos diseñados para medir variables no relacionadas, magnetismo, resonancia del suelo, densidad atmosférica, comenzaron a registrar pulsos a los mismos intervalos. No violentos, no peligrosos, sino coordinados, como si el mundo respondiera a un orden oculto. El libro del Apocalipsis describe un momento en que los 4 ángeles preparados para la hora se levantarían, y estos patrones sincronizados parecían más una cuenta regresiva que un ciclo natural. Incluso el comportamiento del río cambió, no por trastornos dramáticos, sino por sutiles consistencias. La corriente parecía oscilar a intervalos predecibles. La niebla se levantaba a las mismas horas cada noche. La fauna del valle alteró sus rutas migratorias sin razón aparente. Cada señal por sí sola no significaba nada. Juntas, formaban una secuencia inconfundible, como si el propio Eufrates reconociera el cambio. La gente cercana hablaba de sueños, vívidos, recurrentes, con imágenes sorprendentemente similares, a pesar de que los soñadores nunca se habían conocido. 4 formas indistintas, una tierra temblorosa, una voz inaudible pero comprendida. Los sueños proféticos han acompañado durante mucho tiempo los movimientos divinos en las Escrituras. Y estas visiones modernas parecían inquietantemente coherentes con Joel 2:28, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y luego vino la quietud. No silencio, sino una pausa, una exhalación global, una tensión espiritual que se extendió por la tierra. Era la clase de quietud que precede a la revelación. El momento entre el toque de trompeta y su estruendo. La convergencia de señales ya no parecía casual. Parecía programada. Uno a uno, cada indicador, físico, simbólico, espiritual, se alineaba con las descripciones dispersas por todo el Nuevo Testamento. Advertencias de poderes una vez contenidos, movimientos bajo la superficie del mundo y la reactivación de antiguos propósitos largamente postergados. Nada dramático había aparecido. Nada teatral. Pero todo, cielo, tierra, sentidos, espíritu, susurraba la misma verdad. Las señales se estaban uniendo y el despertar había comenzado. Si quieres seguir descubriendo los misterios detrás de estas señales de despertar, asegúrate de darle a me gusta, comentar y suscribirte. Gracias por ver. Hay mucho más por venir. Han surgido testimonios extraordinarios tanto de lugareños como de viajeros. Entre ellos se encuentran los avistamientos más impactantes de una figura luminosa que aparece sobre el río Eufrates, una figura que muchos describen como parecida al mismísimo Cristo. Los testigos oculares dicen que no fue una ilusión fugaz, ni un mero efecto de la luz. En cambio, informan de una silueta radiante, vestida de luz, con los brazos extendidos como si llamara a los que estaban observando. Un testigo, un pescador en la orilla iraquí, cayó de rodillas llorando, convencido de estar viendo una señal celestial. Otro describió un miedo abrumador, sintiéndose indigno mientras la figura contemplaba en silencio las aguas. Otros hablaron de arrepentimiento, clamando oraciones espontáneas al verla. Las reacciones varían, pero un tema es constante, el asombro. Nadie que afirma haber visto la figura ha salido ileso. La Biblia habla de tales imágenes. En Mateo 12:30, Jesús declaró: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aunque el pasaje se refiere a su regreso final, ¿podrían estas visiones ser un presagio de ese regreso, un recordatorio de que el día está más cerca de lo que imaginamos? Los escépticos hablan de reflejos atmosféricos o de trucos de la mente amplificados por el miedo y la expectativa religiosa.
Pero la consistencia de los informes, el impacto emocional y el momento, ocurriendo justo cuando el río Éufrates se está secando, han dejado a más de una persona desconcertada. ¿Se trata de un fenómeno natural? ¿O está el Señor usando los cielos mismos para llamar a su pueblo a despertar? Una cosa es segura, lo que está sucediendo cerca del Éufrates no puede ignorarse. Ya sea un milagro, una advertencia o una ilusión, la imagen de una figura similar a Cristo apareciendo sobre este río profético nos insta a prestar atención a las palabras de Jesús en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, lo que yace bajo sus antiguas aguas se revela por primera vez en milenios. Un descubrimiento ha conmocionado tanto a arqueólogos como a aldeanos, una caverna oculta en las profundidades del lecho seco del río, sellada como si la naturaleza, o quizás algo más grande, quisiera que permaneciera intacta. Los exploradores describieron su descenso a la cueva como algo diferente a todo lo que habían encontrado. El aire se volvía más denso a cada paso, sofocante, casi como si la tierra misma se resistiera a su intrusión. Sus antorchas parpadeaban contra los muros de piedra, iluminando extrañas inscripciones talladas en la roca. Los eruditos identificaron posteriormente rastros de escritura acadia y aramea, lenguas vinculadas a la cuna de los imperios mesopotámicos. Pero no se trataba de simples escritos. Parecían describir rituales, invocaciones, quizás advertencias dejadas por un pueblo antiguo que conocía el verdadero propósito de la cueva. La atmósfera en sí era opresiva. Los testigos describieron repentinos escalofríos que recorrieron la caverna a pesar del calor sofocante de arriba. Algunos juraron haber oído susurros que resonaban en la oscuridad, como voces invisibles que portaban fragmentos de oraciones o maldiciones olvidadas. El miedo los agarró, pero la curiosidad los impulsó a profundizar. Finalmente, llegaron a una cámara bloqueada por enormes losas de piedra. Había permanecido intacta durante siglos, sellada como si ocultara un terrible secreto. Cuando los exploradores finalmente entraron, sus luces se posaron sobre una vista que los dejó sin palabras. Algunos de los huesos eran más del doble del tamaño de un hombre normal. Eran gruesos, alargados, casi de otro mundo. La noticia se extendió rápidamente entre los aldeanos de los alrededores. Para ellos, estos no eran simplemente gigantes antiguos. Susurraban que eran los huesos de ángeles caídos, atados desde los días de Génesis 6, los mismos seres que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días de Noé. Perturbar su descanso, advirtieron, era manipular fuerzas que Dios mismo había reprimido. La Biblia parece hacerse eco de tales advertencias. Isaías 45:3 habla de tesoros de tinieblas y riquezas escondidas en lugares secretos. Sin embargo, no todos los tesoros son bendiciones. Algunos están sellados precisamente porque son maldiciones esperando ser desatadas. Los aldeanos alrededor del Éufrates ahora advierten que irrumpir en tales cámaras podría abrir las puertas del Seol, la puerta a el reino de los muertos, un lugar de prisión espiritual donde poderes que no están destinados a ser liberados aún esperan su hora señalada. ¿Con qué se toparon estos exploradores? ¿Eran realmente los restos de gigantes legendarios? ¿O forman parte de algo aún más oscuro? La misma prisión donde los 4 ángeles de Apocalipsis 9 están encadenados hasta su liberación. Amigos míos, esto es solo el comienzo. El Éufrates está desvelando secretos que se conectan directamente con la profecía, el juicio y el regreso de Cristo. Y lo que sigue es aún más escalofriante. No se pierdan lo que viene. Denle me gusta a este vídeo, compártanlo y comenten abajo. ¿Creen que estos restos gigantes son evidencia de ángeles caídos? A medida que los exploradores se adentraban en la cámara oculta, más allá de la inquietante visión de los gigantescos restos óseos, se toparon con otro misterio. Un misterio que parecía menos restos del pasado que un mensaje deliberado para el futuro. Semienterrada entre polvo y piedra, yacía una gran vasija de barro. Su superficie estaba agrietada por el tiempo, pero notablemente intacta. A diferencia de los frágiles fragmentos de cerámica comunes en ruinas antiguas, esta vasija parecía colocada intencionalmente, en el centro de la cámara, como si contuviera algo en su interior. Cuando levantaron la vasija con cuidado y la abrieron, lo que encontraron dentro los dejó atónitos. Dentro yacía un sello grabado con extraños e intrincados símbolos, diferente a todo lo que habían visto antes.
Junto a él, había fragmentos de oro, joyas y pequeños objetos rituales, que brillaban tenuemente a la tenue luz de las antorchas. Este no era un recipiente común para almacenar comida o agua. Era deliberado, ceremonial, un objeto significativo que había estado oculto durante siglos. Inmediatamente, comenzó un debate entre los eruditos que examinaron el descubrimiento. Algunos argumentaron que se trataba de un objeto ritual, quizás utilizado por antiguos sacerdotes para simbolizar pactos o sacrificios. Otros sugirieron que podría ser un vaso profético, sellado intencionalmente para ocultar algo de importancia espiritual. El sello grabado en sí mismo presentaba marcas que resistían una interpretación fácil, patrones geométricos, figuras aladas e inscripciones que sugerían tanto reverencia como advertencia. La presencia de un objeto sellado escondido en una cueva bajo el Éufrates plantea preguntas inquietantes. En la Biblia, los objetos sellados no son arbitrarios. Están conectados con la profecía, con el desarrollo de los tiempos señalados por Dios. Daniel 12:9 registra la orden del ángel al profeta: «Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Los sellos preservan la verdad hasta el momento preciso en que Dios ha determinado que sean reveladas. De manera similar, Apocalipsis 5:1 habla de un rollo sostenido en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Cada sello, al romperse, desata una nueva etapa de juicio sobre la tierra. El simbolismo del sellado es claro, lo oculto se reserva para un tiempo determinado cuando la autoridad divina permite su revelación. ¿Podría esta vasija de barro, con su sello grabado y fragmentos de tesoro, ser un eco físico de esta realidad espiritual? ¿Podría representar un vínculo, una barrera, un recordatorio tangible de algo retenido hasta los últimos días? Las preguntas sin respuesta persisten. ¿Quién colocó la vasija allí? ¿Fue un antiguo rey, un sacerdote o un pueblo consciente de los peligros bajo el Éufrates? ¿Su propósito era proteger a la humanidad de lo que yacía aprisionado debajo? ¿O fue una ofrenda para fortalecer las cadenas de la restricción? No se ha encontrado una respuesta definitiva, pero una verdad permanece firme. El momento de su descubrimiento, coincidiendo con la desecación del Éufrates y el resurgimiento de antiguas profecías, no puede descartarse fácilmente. La vasija y su sello no son meras curiosidades arqueológicas. Son señales que susurran desde las sombras de la historia, apuntando a un destino aún por revelarse. No todas las señales provenían del suelo bajo el Éufrates. Algunas de las más inquietantes se observaron en los cielos. Por todo Irak y Siria, empezaron a llegar informes de agricultores, soldados y viajeros, enormes bandadas de aves se arremolinaban repentinamente en patrones caóticos. En lugar de migrar en un vuelo suave y ordenado, estos enjambres parecían agitados, frenéticos, como impulsados por una fuerza invisible. Los testigos describieron formaciones que se retorcían en formas antinaturales. A veces, las aves parecían enroscarse como serpientes escritas en grandes letras contra el cielo. En otras ocasiones, sus alas se desplegaban en una armonía inquietante, creando las siluetas de colosales figuras angelicales. Por un instante fugaz, el cielo sobre el Éufrates pareció estar lleno de símbolos vivientes, serpientes, alas y seres demasiado vastos para la imaginación humana. El efecto en quienes estaban abajo fue profundo. Algunos cayeron de rodillas aterrorizados, convencidos de estar viendo presagios de juicio. Más de un aldeano confesó más tarde que la visión los llenó de un terror insoportable, como si la naturaleza misma intentara hablar, advirtiendo de lo que estaba por venir. La Biblia ofrece sorprendentes paralelos. En Jeremías 4:25, el profeta se lamenta: «Miré, y he aquí que no había nadie, y todas las aves del cielo habían huido». En la imaginería profética, la desaparición o perturbación de las aves suele representar juicio, desolación o la proximidad de un cambio catastrófico. Verlas no desaparecer, sino retorcerse en formas aterradoras, sugiere algo aún más siniestro, la creación misma contorsionándose bajo una carga que no puede soportar. Los científicos, por supuesto, ofrecen sus explicaciones. Señalan posibles interrupciones migratorias causadas por el cambio climático, fuertes vientos o perturbaciones en el campo magnético terrestre. Si bien estas respuestas aportan cierta lógica, no logran captar la coherencia de las observaciones ni el terror absoluto que las acompañó. No se trataba de aves comunes con un comportamiento extraño. Para quienes las vieron, eran mensajes pintados en el cielo.
Romanos 8:22 ofrece una perspectiva más profunda. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta el día de hoy. El apóstol Pablo habló de un mundo que sentía el peso del pecado y esperaba con ansias la redención. La tierra, los animales, los cielos mismos, todos clamaban en tensión, anticipando el día en que Cristo regresaría para liberar a la creación. ¿Podrían estas extrañas formaciones de aves ser parte de ese gemido? Una señal visible de que el mundo mismo tiembla ante la proximidad de lo inevitable. Cualquiera que sea la explicación científica, una realidad no puede ignorarse. Quienes han presenciado estos presagios han cambiado. Algunos han sentido miedo. Algunos han sentido convicción. Otros han sentido la urgencia de preparar sus corazones. Porque ya sea serpiente o ángel, presagio o advertencia, los cielos sobre el Éufrates declaran lo que muchos ya intuyen: el tiempo se acerca. Mientras el crepúsculo envolvía las orillas del Éufrates, las cámaras de los celulares comenzaron a zumbar. De la noche a la mañana, aparecieron varios vídeos de diferentes pueblos y ciudades a lo largo del río, clips que, al unirlos, formaban una sola imagen escalofriante: dos luces rojas incandescentes flotando sobre el agua, fijas y deliberadas. Permanecieron en su lugar, latiendo con una intensidad lenta y feroz que llevó a los testigos a decir que se sentían observados. Quienes estaban debajo de ellos describieron la sensación de manera similar: una presión en el pecho, un repentino impulso de mirar hacia adentro, de confesar, de caer de rodillas. Un pastor dijo que sentía como si le estuvieran midiendo y pesando la vida. Otro granjero, normalmente rápido para descartar los presagios, palideció y murmuró que nunca se había sentido tan pequeño. El miedo se extendió más rápido que las imágenes. Los vídeos circularon en las redes sociales, y con cada publicación, la inquietud crecía. Las escrituras hablan de ojos que no pasan nada por alto. Proverbios 15:3 dice claramente: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. La visión de Juan en el Apocalipsis añade el lenguaje de la llama: sus ojos eran como llama de fuego. El lenguaje de la pureza escrutadora y devoradora contrasta con el resplandor rojo capturado por las cámaras. Para algunos, esos ojos eran un aterrador recordatorio de la vigilancia y el juicio divinos. Para otros, su color y postura sugerían algo más siniestro: observadores cuya lealtad era incierta. Algunos testigos oculares recurrieron a una imagen más antigua de las Escrituras: los observadores de Daniel 4 y 13. Esos observadores celestiales que se encuentran en las cortes celestiales. Usan la palabra de observadores no a la ligera, sino con la reverencia reservada para las cosas que unen el cielo y la tierra. ¿Podrían estos orbes ardientes ser centinelas angelicales anunciando una visita celestial? O, si aceptamos las oscuras profecías del Apocalipsis relacionadas con el Éufrates, ¿podrían ser los ojos de seres atados hace mucho tiempo, que ahora se mueven al aflojarse sus cadenas? La ciencia ofrece sus sobrias posibilidades: reflexión de lentes, ionización atmosférica, tormentas eléctricas o una rara refracción óptica alrededor de partículas en suspensión. Cada explicación tiene peso, pero ninguna explica por completo la cronología, la uniformidad de los relatos ni la respuesta emocional generalizada. Cuando se reportan puntos de luz carmesí idénticos en distintas ciudades bajo diferentes condiciones climáticas, la explicación puramente accidental se pone a prueba. Lo que inquieta a muchos no es solo la luz en sí, sino la pregunta que plantea: ¿quién observa y por qué ahora? El Éufrates se está desprendiendo de lo viejo. La tierra está exponiendo lo oculto, y las apariciones en el cielo apremian el asunto. ¿Se le recuerda al mundo que aún existe un registro divino? ¿Están los seres atados bajo el río comenzando a despertarse, incitando a los observadores celestiales a tomar sus puestos? Ya sea una señal sagrada o un espejo escalofriante que se refleja en nuestros tiempos, estas luces rojas han dejado algo claro: la gente observa y reacciona. Algunos oran, otros huyen, otros graban. El momento ha exigido una respuesta. Si este vídeo te ha conmovido o asustado, escríbelo. Comenta abajo con una sola palabra: arrepiéntete, ora o observa. Mientras el Éufrates descubre secretos en la tierra, los cielos mismos han comenzado a emitir sus propias advertencias. Desde los desiertos de Oriente Medio hasta los barrios de las ciudades francesas, la gente ha levantado sus teléfonos para capturar un sonido inexplicable: un estallido bajo, metálico, similar a una trompeta, que resuena en el cielo.
Los informes varían en detalles, pero no en efecto. Algunos describen el sonido como un shofar, antiguo, crudo, vibrando a través del suelo. Otros lo escuchan como un cuerno lastimero que se extiende durante varios minutos, reverberando hasta que las ventanas tiemblan y los animales se dispersan confundidos. Los perros aúllan, el ganado entra en pánico y las bandadas de pájaros se elevan en un frenesí de actividad. Incluso los edificios parecen vibrar con la resonancia, como si la creación misma estuviera afinada a una nota más allá de la comprensión humana. Estos sonidos se han grabado en diferentes continentes. En Bretaña, barrios enteros quedaron en silencio, mientras extraños estallidos resonaban en el cielo. En Irak, los aldeanos cerca del Éufrates reportaron haber escuchado un ruido tan profundo que hizo temblar las piedras bajo sus pies. Y, escalofriantemente, en algunos casos, el sonido coincidió con terremotos, tormentas eléctricas o extraños destellos de luz en las nubes. Los científicos intentan calmar la creciente inquietud con teorías. Algunas apuntan a cambios en la presión atmosférica, movimientos tectónicos o terremotos celestes. Otras sugieren actividad industrial, perforaciones subterráneas o incluso truenos distantes que rebotan anormalmente en el aire. Sin embargo, una y otra vez, ninguna explicación única se ajusta a todos los casos. Los sonidos aparecen en lugares sin industria, bajo cielos despejados y sin actividad sísmica. Llegan sin previo aviso y se desvanecen sin dejar rastro, dejando solo corazones afligidos. Para muchos creyentes, la conexión es innegable. Apocalipsis 8-9 describe la aterradora secuencia de 7 trompetas tocadas por 7 ángeles. Cada toque anuncia una nueva ola de juicio, granizo y fuego mezclados con sangre, mares convertidos en sangre, aguas envenenadas con ajenjo. La trompeta no es un simple sonido. Es una llamada. Una línea divisoria entre la misericordia extendida y el juicio iniciado. Algunos ahora conectan estos sonidos modernos, similares a trompetas, con los gritos reportados bajo el río Éufrates, donde las leyendas dicen que los 4 ángeles caídos permanecen prisioneros. ¿Podrían los gritos bajo la tierra y los toques sobre los cielos ser 2 partes del mismo mensaje? La tierra y el cielo testifican juntos que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir. Lo verdaderamente escalofriante es la posibilidad de que estos no sean solo ruidos aleatorios, sino toques de advertencia, un preludio de algo mayor. Así como el shofar en Israel una vez anunció la guerra, la coronación o la presencia de Dios, tal vez estos sonidos sean las primeras notas de una llamada de atención global. Ya sea que se descarten como coincidencia o se acepten como profecía, comparten un efecto, exigen silencio, escucha e inquietud. La tierra gime, los cielos tiemblan y la humanidad se encuentra atrapada entre ambos, preguntándose si el próximo estallido será una advertencia o la trompeta que anuncia el principio del fin. Durante siglos, el río Éufrates ha sido más que geografía. Ha sido una profecía a la espera de cumplirse. Y en su centro se encuentra uno de los pasajes más sombríos del Apocalipsis. Juan informa en Apocalipsis 9, 14-15, desatad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles, que habían sido preparados para esa misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los ángeles de las Escrituras, mensajeros de luz, siervos de Dios, estos no son libres. Están atados, sujetos con cadenas bajo el Éufrates hasta un tiempo específico señalado por Dios. Su mera existencia habla de un juicio diferido, de una ira contenida pero inevitable. Si los ángeles son generalmente agentes de protección o proclamación, ¿por qué están cautivos? La implicación es escalofriante. La especulación sobre su identidad es profunda. Algunos los conectan con los hijos de Dios de Génesis 6, seres celestiales que abandonaron su lugar y trajeron corrupción a la humanidad, causando el diluvio. Otros los vinculan con antiguas potencias imperiales que surgieron a lo largo del Éufrates, Asiria, Babilonia, fuerzas que esclavizaron al pueblo de Dios y desafiaron su gobierno. Incluso otros sugieren que son gobernantes espirituales, una vez dotados de autoridad, pero encadenados por su rebelión, esperando su desenlace final. La visión de Juan continúa. Cuando son liberados, se les une un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan vasto que desafía la historia humana. ¿Son estos guerreros literales, seres sobrenaturales o una visión simbólica de destrucción imparable? Las interpretaciones varían.
Algunos ven ejércitos demoníacos surgiendo del abismo. Otros se preguntan si Juan vislumbraba una tecnología de un futuro lejano. Sea cual sea su forma, el resultado es claro: un tercio de la humanidad perecerá. Lo que hace esta profecía más inquietante hoy en día es su conexión con los acontecimientos actuales. El Éufrates se está secando, sus aguas disminuyen, su lecho queda al descubierto. Para quienes toman en serio el Apocalipsis, esto no puede descartarse como una coincidencia. Un río considerado durante mucho tiempo como una línea de juicio está retrocediendo, como si se estuviera preparando el escenario para el mismo evento que Juan predijo. Las advertencias de las Escrituras son inequívocas. Estos ángeles están preparados para una hora, un día, un mes y un año. Nada en su liberación será fortuito. Esta no es una guerra por decisión humana, ni una catástrofe fortuita, sino un juicio designado. La precisión sugiere que el calendario de Dios permanece intacto, que la historia avanza hacia su clímax a un ritmo que solo Él controla. Si el Éufrates realmente se acerca a ese momento, entonces la humanidad vive con tiempo prestado. Las señales en los cielos, los gritos bajo el río, los toques de trompetas en los cielos, todo parece converger en esta profecía. Los 4 ángeles, atados durante tanto tiempo, podrían no permanecer atados por mucho más tiempo. Y entonces surge la pregunta urgente: cuando las cadenas se rompan y llegue el juicio, ¿lo recibirá el mundo con rebelión o con arrepentimiento? La historia del Éufrates ya no es solo una historia. Es una profecía que se despliega ante nuestros ojos. El río se seca. Cavernas antaño ocultas abren sus bocas. Esqueletos de gigantes, tal vez restos de ángeles caídos, yacen en el polvo. Una vasija de barro sellada con símbolos emerge de la oscuridad, susurrando un pacto guardado para el fin. Arriba, los cielos tiemblan con aves retorciéndose en formas de serpientes y ángeles. Ojos como el fuego miran hacia abajo, sin pestañear, como si juzgaran los corazones de los hombres. Los toques de trompetas retumban por los continentes. Y la profecía de los 4 ángeles atados pesa mucho sobre nuestra generación. ¿Son coincidencias? ¿Fenómenos naturales? ¿O está el Señor sacudiendo cielo y tierra para despertar a un mundo dormido? Jesús advirtió en Lucas 9 y 25, 28 que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, naciones en angustia, gente desmayada de terror. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Estas palabras, de hace 2000 años, de repente parecen vivas, resonando en los titulares de nuestros periódicos y sobre los lechos secos de un Éufrates moribundo. Durante siglos, la gente ha intentado calcular el día y la hora del regreso de Cristo. Fijaron fechas y se equivocaron. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 33, cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. El llamado no es a predecir, sino a prepararse. El Éufrates no es solo un río. Es una cuenta regresiva. Cada ola que se retira, cada secreto revelado, cada temblor en los cielos es un recordatorio de que el tiempo es más corto de lo que pensamos. El mundo se burla, los científicos debaten, pero la creación misma gime como si supiera que el Rey está cerca. La decisión, por lo tanto, es nuestra. ¿Ignoraremos las advertencias? ¿O volveremos nuestros corazones a aquel que prometió redención? La Biblia no describe estas señales para aterrorizar, sino para despertar, para llamarnos al arrepentimiento, a la oración, a la preparación. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, solo los que estén atentos se regocijarán. Otros se lamentarán. Si este mensaje te ha tocado el corazón, dale me gusta a este vídeo, comenta con tus pensamientos y suscríbete para que más personas puedan escuchar la advertencia. Gracias por ver el vídeo, y que todos estemos listos cuando Cristo regrese. Él ha prometido que regresará. Y antes de eso, la Biblia dice que veremos señales en los cielos y en la tierra. ¿Podrían los búfalos asustados estar entre esas señales? ¿Huyen no del peligro sino de la gloria? Quizás la naturaleza sabe lo que a menudo olvidamos. El Señor está a la puerta. El centinela junto al río, el mensajero antes de su regreso. Algo inexplicable se observó cerca del río Éufrates. Una figura brillante, pálida, silenciosa y extraña apareció cerca de la orilla. Quienes la vieron dijeron que flotaba,
casi ingrávida. No tenía rostro, pero emanaba una luz radiante. No hablaba, pero su presencia parecía pesada, poderosa, de otro mundo. Algunos creen que no era de este mundo. ¿Podría ser una mensajera, una señal, una vigilante? En Daniel capítulo 10, el profeta describe haber visto a un hombre vestido de lino, resplandeciente como un relámpago, de pie junto al río. Su voz era como el estruendo de una multitud. Y aunque quienes lo rodeaban no vieron la figura, sintieron gran temor y huyeron. Daniel permaneció temblando. Esta visión contenía un mensaje divino, una advertencia y una revelación. ¿Podría lo que ahora se ha visto junto al Éufrates ser otra figura celestial? ¿Otra advertencia enviada por Dios? Daniel capítulo 4 habla de vigilantes, seres santos enviados del cielo que observan las acciones de la humanidad y llevan a cabo la voluntad de Dios. Pero no todos los vigilantes permanecieron fieles. Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, seres que descendieron a la tierra y la profanaron. El libro de Enoc profundiza en esto, llamándolos guardianes caídos, arrojados y atados en las profundidades de la tierra. Según escritos antiguos, muchos de ellos están aprisionados cerca de grandes ríos, en lugares profundos. El Éufrates, mencionado a lo largo de las Escrituras, es considerado por algunos como uno de estos lugares. ¿Y si la figura resplandeciente no fuera solo un mensajero, sino un vigilante revelado en estos últimos días? ¿Podría ser que la frontera espiritual se esté debilitando? ¿Que lo que una vez estuvo oculto se esté revelando de nuevo justo antes del regreso de Cristo? Apocalipsis 9 nos da otra pista. Describe una estrella que cae del cielo, abriendo el abismo y liberando fuerzas retenidas durante mucho tiempo. El humo se eleva, la oscuridad se extiende y emergen seres terribles. Esto no es un mito. Es una profecía. Y comienza con algo que cae, un ser, una luz, un mensajero. ¿Podría lo que la gente vio cerca del Éufrates ser la primera señal de esa misma profecía? La figura no habló, pero su apariencia podía decir más que las palabras. El río que una vez marcó límites ahora parece ser una puerta, un umbral entre lo físico y lo espiritual, entre el tiempo y la eternidad. Y si ha aparecido un centinela, entonces quizás el rey no esté muy lejos. ¿Estamos listos? ¿Estamos vigilando? Porque el centinela está vigilando. Las dos luces proféticas, señales celestiales sobre el río Éufrates. En los últimos días, han surgido imágenes impactantes que muestran dos orbes brillantes, soles gemelos que se elevan sobre el río Éufrates. El cielo, normalmente hogar de una sola gran luz, ahora contiene dos. Algunos lo han descartado como una ilusión óptica. Otros han guardado silencio. Pero para quienes conocen las Escrituras, el significado podría ser mucho más profundo. Lucas 9 y 25 nos recuerda, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Podría ser esta una de ellas? Desde el principio, el río Éufrates ha tenido un profundo significado bíblico. Génesis 2 y 14 lo nombra como uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. Era un lugar de vida, de presencia divina. Pero Apocalipsis 4 y 12 revela algo más oscuro, que en los últimos días, las aguas del Éufrates se secarán, preparando el camino para los reyes del Oriente. Este mismo. El río ahora aparece bajo dos luces celestiales gemelas. ¿Se trata de una mera coincidencia o de una señal profética? Una de las luces podría simbolizar la era en la que vivimos, la era del hombre, marcada por la rebelión, la tecnología y la decadencia. Pero la segunda luz, quizás, es diferente, más suave, más pura, como si fuera un eco de la gloria que una vez caminó entre nosotros. ¿Podría esta segunda luz ser un presagio del regreso de Cristo? Así como la estrella de Belén anunció su primera venida, ¿podría esta doble luz anunciar la segunda? Isaías 60, 1 nos llama, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Esto no es meramente poético, es profético. La luz del Señor no es una metáfora en estos días. Podría aparecer de nuevo, literalmente, en los cielos. Dios nunca actúa sin avisar a su pueblo. Usa la creación, el sol, las estrellas, los ríos, para hablar antes de que comience la conmoción. Joel 2 y 31 declara, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor.
Hemos visto lunas de sangre. Hemos visto eclipses. Ahora, soles gemelos. ¿Estamos presenciando cómo los cielos se preparan para el regreso del Rey? Lo que destaca aún más es la ubicación. Este no es un cielo cualquiera. Es el cielo sobre el río Éufrates, mencionado tanto al principio como al final de la Biblia. Si las luces han vuelto a brillar allí, debemos prestar atención. Porque la luz puede que no sea solo una señal, puede ser una invitación final. Una invitación al arrepentimiento, a creer, a estar listos. Los cielos están hablando. ¿Estamos escuchando? La tierra gime, terremotos, fuego y tormenta. Últimamente, algo innegable le ha sucedido a la Tierra. Este año, el mundo ha sido testigo de una inusual ola de desastres. Poderosos tsunamis han azotado Rusia y Normandía con poca o ninguna advertencia. Volcanes han entrado en erupción en Islandia, Chile y Filipinas, y lugares sagrados, iglesias, templos y altares, han quedado envueltos en llamas. En algunos lugares, el cielo se ha teñido de rojo, como si estuviera manchado de sangre, lo que lleva a muchos a preguntarse si la naturaleza misma está intentando enviar un mensaje. Estos eventos pueden parecer catástrofes aisladas y aleatorias, pero la Biblia sugiere lo contrario. En Mateo 24, 7-8, Jesús dijo, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Estas palabras no son meramente poéticas, son proféticas. Así como los dolores de parto aumentan a medida que se acerca el nacimiento, estos trastornos globales podrían intensificarse a medida que se acerca el regreso de Cristo. Romanos 8:22 nos dice, toda la creación gime a una con dolores de parto hasta el tiempo presente. Estas catástrofes no son simplemente la descomposición de la tierra. Son gemidos. Gemidos de dolor, sí, pero también gemidos de anticipación. La tierra no muere. Clama. Clama por la revelación de la gloria venidera. Clama porque sabe algo que la humanidad ha ignorado durante mucho tiempo, que el juez está a la puerta. Una de las señales más impactantes ha sido la quema de iglesias en todo el mundo, en Provenza, Chile y otros lugares. No son solo edificios. Son símbolos de fe, esperanza y la presencia de Dios entre su pueblo. 1 Pedro 4:17 declara, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Será que el Señor está llamando a su iglesia a purificarse antes de que el resto del mundo enfrente el juicio? ¿Son los fuegos en estos lugares sagrados un llamado divino al arrepentimiento? Ageo 2:6 dice, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Este mismo versículo se repite en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, como advertencia de que todo lo que no esté edificado sobre el fundamento de Cristo será destruido. Este temblor no es solo físico, es espiritual. Es Dios quien está reorganizando el mundo, eliminando lo que puede ser sacudido para que solo permanezca lo inquebrantable. ¿Y qué viene después de esta sacudida? El capítulo 16 de Apocalipsis describe el terremoto global final, un gran cataclismo sin precedentes que conducirá a la batalla final entre el bien y el mal. Antes de que este evento final se desarrolle, el mundo experimentará muchos temblores premonitorios, advertencias para quienes observan y escuchan. Entonces, ¿qué nos dicen estos recientes tsunamis, erupciones y tormentas? No se trata solo del clima, ni solo de la tectónica de placas. Son un lenguaje divino, un toque de trompeta del cielo. Dicen, despierta. Dicen, arrepiéntete. Dicen, prepárate. Este no es todavía el final, pero podría ser el principio del fin. Así como los dolores de parto indican que un niño está a punto de nacer, estas señales podrían indicar que una nueva era está a punto de comenzar, la era del reino de Cristo. La tierra gime, el cielo se oscurece, los mares rugen. ¿Escucharemos el mensaje? ¿Responderemos? Porque una cosa es segura, el Señor viene, y la tierra lo sabe. ¿Son todas estas señales una señal del regreso de Cristo? Algo está sucediendo cerca del río Éufrates, y cada vez es más difícil ignorarlo. Es el escenario de algunas de las profecías más importantes de la Biblia. Y ahora, señales extrañas aparecen por todas partes. En el libro de Apocalipsis 4 y 12, está escrito que el gran río Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes de Oriente,
justo antes de la gran batalla final de Armagedón. Y ahora, el Éufrates se está secando, un hecho al que los científicos y los eruditos bíblicos están prestando mucha atención. Pero no se trata solo del agua, es lo que está sucediendo a su alrededor. Se han visto animales huyendo de la zona. Aparecen figuras brillantes cerca de las orillas. Se están captando luces sobrenaturales que se elevan hacia el cielo. Estas no son coincidencias. Mateo 12:33 dice: cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo, habrá señales en los cielos, en la tierra y en los mares. Y ahora, los tres están siendo sacudidos. Los incendios están devastando iglesias y cielos rojos como la sangre se ciernen sobre sus cabezas. Romanos 8:22 nos recuerda: toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Estos no son solo desastres naturales. Son dolores de parto espirituales, los gemidos de un mundo que espera a su Redentor. Lo que hace que esto sea aún más poderoso es donde está sucediendo. La región del Éufrates está cerca de donde una vez fluyó el jardín del Edén. Aquí es donde Dios colocó al hombre. Aquí es donde el pecado entró en el mundo. Aquí es donde se hizo la primera promesa de redención, que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también está cerca de donde Jesús comenzó su ministerio público. Fue bautizado en el río Jordán, que también fluye cerca de esta zona. Entonces, si Jesús comenzó su obra aquí, ¿podrían estas señales indicarnos que está a punto de terminarla? Figuras extrañas llamadas vigilantes se han visto cerca de ríos en la Biblia antes, como en el libro de Daniel. Algunos creen que las apariciones de seres brillantes cerca del río hoy en día no son ficción. Podrían ser señales reales, mensajeros celestiales o caídos que advierten que el mundo está cambiando. Así que cuando vemos a un ángel caído capturado cerca del Éufrates, o luces que se elevan como soles gemelos, o el cielo que se tiñe de carmesí sobre las aguas, debemos preguntarnos: ¿acaso esta naturaleza actúa al azar o es una profecía en desarrollo? Estas señales pueden parecer pequeñas, pero juntas pintan un panorama más amplio. El mensaje es claro: Jesús regresará. La pregunta es: ¿estamos observando? ¿Estamos listos? ¿Cuál es la señal de los últimos días o del fin de los tiempos? Un mundo en crisis. ¿Es este el fin? Cada generación ha sentido los temblores del cambio, guerras, hambrunas, desastres y profundo malestar social. Pero algo en nuestra época parece diferente. Mientras la brújula moral de la humanidad gira descontroladamente, mientras la naturaleza misma gime bajo el peso de la catástrofe, una pregunta inquietante resuena con más fuerza que nunca: ¿vivimos en los últimos días? La Biblia ofrece una respuesta sorprendentemente clara a esa pregunta. Según sus páginas, no estamos presenciando simplemente un caos aleatorio, sino el cumplimiento de profecías divinas específicas, señales que apuntan a un fin cataclísmico del sistema actual de cosas. Estas no son predicciones vagas. Son señales detalladas y multifacéticas que convergen en una verdad innegable: el fin de esta era está cerca. Exploremos lo que dice la Biblia, con claridad, cuidado y exhaustividad. Primera parte: definiciones bíblicas del fin. La Biblia usa varias frases para describir el periodo que conduce al fin del mundo tal como lo conocemos. Entre las más conocidas se encuentran los últimos días, 2 Timoteo 3, 1, el tiempo del fin, Daniel 8 y 19, la conclusión del sistema de cosas, Mateo 24, 3, y el fin del mundo en algunas traducciones. Todas estas frases se refieren al mismo periodo crítico, un tiempo histórico marcado por eventos observables específicos que preceden a la llegada del juicio final de Dios y al establecimiento de su reino en la tierra. Cabe destacar que los discípulos de Jesús le preguntaron directamente: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, 3. Jesús no descartó su pregunta como especulativa. Respondió con detalle, dando lo que puede considerarse la profecía más completa de las Escrituras sobre el fin de los tiempos. Segunda parte: la señal, un conjunto de eventos mundiales. Jesús no señaló una sola señal. En cambio, enumeró una serie de condiciones que, al ocurrir simultáneamente, indicarían que la humanidad había entrado en la fase final de su historia. Examinemos ahora cada componente de esta señal compuesta desde la perspectiva de las Escrituras. 1.
Guerra mundial. Jesús dijo en Mateo 24, 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta no fue simplemente una predicción de guerras aisladas. Fue una predicción de conflicto global. Cumplimiento. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, una guerra global sin precedentes. Pronto le siguió la Segunda Guerra Mundial, que devastó el mundo. Los conflictos armados han continuado desde entonces, con guerras que azotan cada rincón del planeta. Apocalipsis 6, 4 habla de un jinete sobre un caballo rojo que simboliza la guerra que arrebataría la paz de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. 2. Hambruna y escasez de alimentos. Mateo 24, 7 también afirma, habrá hambrunas. Apocalipsis 6, 5-6 revela un jinete sobre un caballo negro que representa la desigualdad económica y el hambre. Cumplimiento. A pesar de los avances tecnológicos, casi 800 millones de personas padecen hambre a diario. La perturbación climática, los conflictos y la codicia están agravando la crisis. Este no es un problema localizado. Es global, persistente y creciente. 3. Terremotos en un lugar tras otro. Jesús continuó, habrá grandes terremotos. Lucas 9 y 11. Cumplimiento. Los datos geológicos modernos confirman que los terremotos han aumentado en frecuencia y severidad durante el último siglo. Los desastres en Turquía, Normandía, Haití y Chile han matado a cientos de miles de personas, lo que coincide exactamente con la descripción que dio Jesús. 4. Pestes y enfermedades. Lucas 9 y 11 también añade que habrá pestilencias o enfermedades generalizadas. Cumplimiento. Desde la pandemia de gripe de 1918 hasta el VIH, el ébola y, más recientemente, la COVID-19, el mundo ha sufrido oleadas sucesivas de enfermedades mortales. Estas plagas desafían las fronteras nacionales y la medicina moderna. 5. Aumento de la anarquía y la delincuencia. Jesús dijo en Mateo 12 y 12, por haberse multiplicado la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Cumplimiento. Las estadísticas mundiales sobre la delincuencia muestran tendencias alarmantes. La corrupción, la violencia, el cibercrimen y el terrorismo están en niveles récord. Pero aún más aterradora que la delincuencia es la apatía generalizada hacia ella, un entumecimiento moral contra el cual advirtió Jesús. 6. Ruina medioambiental. Apocalipsis 11 y 18 incluye una frase escalofriante, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Cumplimiento. La contaminación, la deforestación, la extinción de especies y el cambio climático no son meros problemas ambientales. Son señales proféticas. Nunca antes la humanidad había tenido un poder tan destructivo sobre la creación. 7. Deterioro del carácter humano. 2 Timoteo 3, 1, 5 describe a las personas de los últimos días como egoístas, avaros, desobedientes a los padres, indomables, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cumplimiento. El narcisismo, el materialismo y la rebelión se han normalizado, incluso celebrado. Las redes sociales amplifican la vanidad, y la desintegración familiar se ha vuelto rutinaria. 8. Desintegración familiar. Entre los rasgos enumerados en 2 Timoteo capítulo 3 está sin afecto natural, una referencia a los lazos familiares rotos. La desobediencia a los padres, el divorcio y el distanciamiento son señales de una sociedad en colapso. Cumplimiento. Las tasas de divorcio se han disparado. La falta de un padre es rampante en algunas naciones. Los niños son criados sin amor, guía ni disciplina. El hogar, una vez el fundamento de la fortaleza moral, se ha convertido en un campo de batalla. 9. Apatía y burla. Jesús advirtió que los últimos días serían como los días de Noé, cuando la gente desconocía el juicio venidero. Mateo 24, 37-39. 2 Pedro 3, 3-4 agrega que en los últimos días, los burladores dirían, ¿dónde está esto que él prometió? Cumplimiento. A pesar del creciente número de desastres, muchas personas se burlan de las advertencias bíblicas. Desestiman las señales como coincidencias o alarmismo. Sin embargo, las Escrituras predijeron con precisión esta respuesta. 10. Hipocresía religiosa. 2 Timoteo 3, 5 advierte contra quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cumplimiento. Muchos hoy en día afirman ser espirituales o religiosos,
pero rechazan la autoridad de las Escrituras. Las iglesias comprometen la verdad bíblica por popularidad, mientras que los líderes espirituales caen en escándalos. Jesús denunció tal hipocresía y dijo que florecería en los últimos días. Tercera parte, un marcador, el año 1914. ¿Por qué muchos estudiantes de la Biblia creen que los últimos días comenzaron en 1914? Daniel 4 presenta un sueño profético dado al rey Nabucodonosor, que simboliza un periodo de 7 tiempos durante el cual la soberanía de Dios sería suspendida de Jerusalén. Calculando los 7 tiempos como 2520 años con base en los años proféticos y comenzando desde la caída de Jerusalén en 607 a.C., el periodo, que comenzó en 1914 d.C., terminó en 1914. Este año marcó el estallido de la Primera Guerra Mundial, el inicio de conflictos globales, hambruna, plagas y cambios sociales sin precedentes. Pero según Apocalipsis 12, 7-12, ocurrió algo mucho más significativo: Satanás fue arrojado a la tierra, lleno de gran ira, sabiendo que su tiempo era corto. Por lo tanto, 1914 no fue solo el comienzo de una guerra. Fue el comienzo de la intensificada influencia del diablo, un punto de inflexión espiritual para toda la humanidad. Parte 4. Mayor comprensión bíblica en el fin de los tiempos. Daniel 12, 4 dice que en el fin de los tiempos, el verdadero conocimiento abundará. Muchos viajarán, es decir, buscarán la verdad de Dios. De hecho, el último siglo ha presenciado un aumento drástico en la alfabetización bíblica, la traducción y la enseñanza global. Profecías que una vez estuvieron selladas ahora se han comprendido con claridad. La Biblia está disponible en más de 3000 idiomas. Y lo más importante, las personas están adquiriendo una comprensión precisa no a través de la tradición o la doctrina institucional, sino mediante el estudio personal y el despertar espiritual. Este aumento de conocimiento no es casualidad. También forma parte de la señal. Parte 5. Una obra mundial de predicación. Jesús declaró en Mateo 12 y 14, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nunca antes se había cumplido esta profecía a tal escala. Misioneros, evangelistas, traductores y plataformas en línea han hecho accesible el mensaje del reino de Dios a miles de millones de personas. En naciones donde la predicación tradicional está restringida, los medios digitales están transmitiendo el mensaje. Esto no es un logro humano. Es obra de un tiempo divino. Parte 6. Lo que esto significa para nosotros hoy. Las señales no tienen como fin asustar. Su propósito es preparar. Jesús dice en Mateo 12 y 33, cuando vean todas estas cosas, sabrán que están cerca, a las puertas. Y en el versículo 13, añade, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cómo debemos responder? 1. Tomar la advertencia en serio. Las señales no son metáforas simbólicas. Son eventos observables que se desarrollan ante nuestros propios ojos. No debemos ignorarlas ni retrasar el arrepentimiento. 2. Mantenernos espiritualmente despiertos. Jesús advirtió, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 12 y 42. La somnolencia espiritual es tan peligrosa como la incredulidad. 3. Compartir el mensaje. La buena noticia del reino venidero de Dios es un mensaje de esperanza. No debemos guardárnoslo para nosotros mismos. Romanos 10 y 14 nos recuerda, ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? 4. Confiar en las promesas de Dios. A medida que el mundo se oscurece, la Biblia ofrece una esperanza brillante. Apocalipsis 21, 3-4 dice, enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. El mundo puede pasar, pero la palabra de Dios no. Conclusión, la pregunta final, ¿vivimos en los últimos días? La respuesta, basada en abrumadora evidencia bíblica e histórica, es un sí rotundo. Cada señal que Jesús dio se está cumpliendo ahora, no gradualmente, sino simultáneamente. Este no es el fin de la esperanza. Es el comienzo del cumplimiento. Deja que esta verdad te impulse a no entrar en pánico, sino a prepararte. Jesús dijo en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca.
El fin no solo viene, ya está aquí. ¿Estarás listo? Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, compártelo. Si tienes preguntas, hazlas. Y si has estado esperando el momento adecuado para acercarte a Dios, ese momento es ahora.